continuar con una entrevista, un testimonio, y tenemos aquí a nuestra hermana Daniela, a la joven Daniela, bueno, señorita Daniela Mayo Hernández, que viene a darnos su testimonio. Daniela, ahora bienvenida aquí al programa La Voz de la Alianza. Así que cuéntanos cómo era tu vida de niña en tu entorno familiar, cómo creciste, ¿tuviste algún problema? Sí, bueno, cuando yo era pequeña viví con mis abuelos. ¿Y tus papás? Mis papás vivían aquí en Villahermosa, pero yo me fui a vivir con mis abuelitos a Cárdenas. Oh, ¿y por qué? No sé bien por qué. ¿Nunca sabes hasta la fecha por qué? No sé muy bien por qué. Bueno, según mi papá una vez me contó que yo me quise ir, pero pues yo no entiendo si a los 6 años cómo puede 6, 5 tomar años decisiones, tomar ¿no? una decisión, pero bueno, es lo que me contaron. Entonces yo me voy a vivir con mi abuelita, pero mi abuelita vivía en una situación muy difícil porque mi abuelito era alcohólico y ella también. Entonces, ¿los dos? Pues, sí, también los dos tomaban. Santo Dios, pero qué responsabilidad de tus papás, ¿no? Tremendo. Y pues mi abuelito ejercía violencia en contra de ella, entonces sí era desesperante, o sea, porque recuerdo que una vez me desperté a medianoche con otra prima que vivía ahí y no entendía qué estaba pasando. Entonces yo escuché gritos y mi abuelito estaba encima de mi abuelita golpeando, pero yo recuerdo que me impacté porque no sabía no entendía por qué estaba sucediendo eso. Entonces, tremendo, ¿eh? Sí, y mi abuelita era una persona muy trabajadora, ella vendía limón, ella vendía naranja, salíamos a vender dulces que ella hacía de tamarindos y cosas así. Entonces sí llevé una niñez un poco agitada y después, como a los 10 años más o menos, vengo a Villahermosa a vivir con mi mamá, porque mis papás ya se habían separado. Oh, qué barbaridad. Y mi mamá trabajaba muy duro para mantener a 3, porque somos 3 hermanos. 3 hermanos. Yo soy la mayor, pero tengo 2 hermanitos, una hermanita y un hermanito. Y mi mamá trabajaba todo el día para poder mantenernos, entonces yo a veces me quedaba en la tarde pues cuidándolos, ella ya me decía cómo calentar los alimentos, ya me lo dejaba preparado nada más para servirle a mis hermanitos. Entonces sí, fue una vida para mí muy triste. Llegué a una situación que a los 29 años de edad yo me sentía muy triste, muy sin esperanza, así. Realmente me daba por llorar, simplemente estaba sentada y se me escurrían las lágrimas. O sea, sentía un sufrimiento y un dolor terrible que yo ya sentía que no había esperanza para nada. Y en cualquier lugar, o sea, yo iba y me escondía en el baño o me escondía en mi cuarto porque no me gustaba que nadie me viera, no quería decirles cómo me sentía, pero era algo terrible, un sufrimiento y un dolor terrible que las lágrimas simplemente, o sea, no podía parar. Pero, ¿por qué el sufrimiento? O sea, ¿qué pensabas que te hacía llorar tanto? Pues no tenía trabajo, estaba enferma, o sea, me sentía fracasada, me sentía sin esperanza, o sea, me daba pena que a esa edad me encontraba ya sin empleo, porque en el último trabajo, debido a los cierres que habían hecho en los trabajos, era una empresa que le trabajaba a una compañía petrolera, vino a la quiebra y me quedé sin empleo. Trabajo. Entonces estuve así más o menos como 1 año y medio sin encontrar un trabajo. O sea, yo por eso me sentía mal, o sea, me sentía que ya no había salida, que ya no tenía sentido la vida realmente para mí. Entonces, todo eso... Estabas en una profunda depresión. Depresión, así es. Son los síntomas de hoy de muchas personas. Así es. Como en el caso de Daniela, han crecido en medio de una familia disfuncional, donde no hay prácticamente amor, sino violencia. Y bueno, tú fuiste una joven muy activa en el trabajo porque tu abuela era muy trabajadora, les enseñó posiblemente a trabajar, pero había un vacío en tu corazón, porque no solamente nosotros tenemos un cuerpo físico, sino un alma que resiente todo ello. Y tu alma una vida espiritual. Tenemos una vida espiritual. Entonces fuiste creciendo con un vacío espiritual. Y llegó el momento de la crisis
donde de pronto pierdes el trabajo y no hay dinero, y entonces viene la frustración y el enemigo es cuando más ataca. Hay un enemigo del ser humano que ataca en medio de la debilidad del ser humano. Y tú llegaste a un punto propio de la debilidad ya, de tu alma, de tus emociones, de tus sentimientos, para que el enemigo diera su golpe maestro, que es la muerte. Y yo creo que empezaste ya a pensar precisamente en quitarte la vida, porque el enemigo no le lleva razón a la vida, ¿no? va Así trabajando es. de esa manera. Yo ya no quería vivir realmente. Así es. Pero muy fuerte, ¿no? Muy aquí tremendo. es donde encontramos siempre la misericordia de un Dios que nos ama. Él está siempre atento a todo lo que pasa en la tierra, y sobre todo cuando hay personas que están siendo humilladas, vejadas o afligidas, y de pronto, bueno, Dios es Dios de oportunidades, y yo creo que tú tuviste una oportunidad. Amén, así es. ¿Cómo Y fue? lo bueno es que no desaprovechó esa oportunidad, Sí. porque cuánta gente desaprovecha la Sí. oportunidad que Dios les da, ¿no? Así es. Así es. ¿Cómo Entonces, fue esa oportunidad que un día tú tuviste de parte de Dios? Pues me acuerdo que yo iba un día a la casa de una amiga y tomé un taxi. Entonces, al lado mío iba una chica, la hermana Jamie. Cuando me subo, yo casi no soy de las personas que le gusta ir ibas a estar platicando. hablando, exacto, pero Jamie no tiene problema en eso. Así es. La hermana empezó a hablarme y al principio no le puse mucha atención, pero yo recuerdo que traía una tarjetita que había visto en un libro secular, una cita bíblica, y la copié, solo por copiarla. Y dije, la voy a traer ahí. Entonces, cuando ella me empieza a hablar de Dios, recuerdo que un pensamiento vino a mi mente de, muéstrale la tarjetita. Y dudé en ese momento y dije, pero ¿por qué le voy a mostrar la tarjetita? Y otra vez, el pensamiento, muéstrale la tarjetita y habla con ella. Entonces saqué la tarjetita y le dije, mira, yo traigo este versículo de la Biblia. Eso le dio pauta a ella para empezar a hablar más del Señor. Y vi ese amor, esa presencia de Dios, aunque en ese momento yo no sabía, que me impactó tanto que yo dije, eso que ella tiene, yo lo quiero, yo lo quiero. Sí. Entonces ella, pues rápidamente me pidió mi número de celular, y en la noche me habló, estuvo hablando conmigo, oró por mí. Me conmovió tanto la oración, y ella me preguntó que si quería recibir al Señor. Le dije que sí, y oró por mí a través del celular, y me invitó a asistir a la iglesia el domingo. Bueno, aquí tenemos las circunstancias que Dios establece para un encuentro donde tú empezaste a oír de Jesucristo. El recurso humano que Dios usa fue, en este caso, a Jamie como testigo para hablar de Jesucristo, y no fue casualidad. Tú te subiste a un taxi, ella se subió a un taxi, posiblemente ni tú ni ella hubiesen pensado lo que iba a suceder minutos después. Simplemente se subieron porque necesitaban un taxi para transportarse al lugar a donde tenían pensado ir. Pero ya estando en el taxi, allí fue cuando el Señor empezó a obrar. Y entonces aquí tenemos a Jamie mostrando la palabra en la oportunidad que Dios daba para tu salvación. Y tú aprovechaste este momento porque estabas en ese punto de necesidad de Dios, en un punto de quiebre de tu vida. Así que es como Dios obra. Dios puede obrar en un taxi, en una combi, en un transporte, en la calle, en un momento determinado. Por eso cuando decimos que hay que dar testimonio en el trabajo, en la oficina, en la escuela, es porque hay tantas necesidades. Todos tenemos necesidades y necesitamos que alguien nos oriente, nos guíe hacia Jesucristo. ¿Y tú fuiste después a la iglesia? Sí, yo asistí ese domingo. Le dije que no me iba a quedar todo el tiempo porque tenía visitas en la casa.
Pero antes de irme, ella me había bueno, cuando llegué, ella me prestó una Biblia. Y antes de irme me dijo, oró, yo vi que me dijo, ¿me prestas la Biblia? Puso sus manos, yo no sabía que estaba orando porque yo nada más vi que puso las manos y luego entendí que era lo que estaba haciendo, que estaba orando, y me dijo, te voy a regalar esta Biblia porque yo le pedí al Señor a una persona que le pudiera regalar esta Biblia. Eso me conmovió porque era un regalo para mí muy especial. Claro. Y yo dije, wow, o sea, no me conoce y también me está regalando, aparte de que me trajo aquí, me está regalando una Biblia. ¿Y fuiste a la iglesia y qué pasó en la iglesia? Pues sí, igual pasé a recibir al Señor igual, pero después Satanás robó la semilla que había sido plantada, porque yo me ausenté, o sea, yo de ahí ya no fui un año. Un año te apartaste. Sí. Y obviamente la situación empecé a empeorar igual, ¿no? O Fue sea, empeorando. Sí, mi situación, hasta que yo dije, no, estoy haciendo algo mal, debo de recurrir al Señor, voy a dejar todo lo que está en pecado, todo lo que sea, lo que no le agrada al Señor, y porque bueno, yo iba hasta con curanderos también. Qué bárbaro, de verdad. Pero buscando la ayuda. La sanidad. Y bueno, sí, la ayuda. Enferma. ¿Y de Sí, qué era lo que tenías? pues es que yo siempre me enfermaba de diferentes, o sea, padecimientos. O sea, vivías enferma. Vivía enferma. Sí, de cualquier cosa me Y enfermaba. por último acudiste con el brujo o el curandero. Sí, acudía porque esa era la tradición, era lo que conocía yo. Sí, sí. Pero recuerdo que me regaló la Biblia, yo no la leía porque no se tenía la costumbre de leer, ¿verdad? Y recuerdo que esa vez que ella me habló, me comentó que yo pidiera una palabra rema. Yo no sabía que era palabra rema, pero le entendí el concepto de lo que me explicó, que yo podía pedirle una palabra al Señor. Entonces yo dije, bueno, porque yo pues estaba en la religión tradicional o en la tradición, y tenía santos, o lo que llaman en la religión, santos, o imágenes, ídolos. Y en ese momento yo dije, no, yo dejo todo eso, si eso no le agrada al Señor, yo lo dejo. Abrí la Biblia, oré, empecé a orar y pedí al Señor que me confirmara. Y me lleva a Deuteronomio, donde habla de la idolatría. Wow, te confirmó rotundamente. Sí, y yo me quedé impactada por eso. Entonces, sí. La palabra de Dios dice que la idolatría es causa de ruina. Posiblemente tú también ya estabas en una situación de ruina, de deplorable, maldición, sí. de porque todo. te habías acercado a Dios, pero te alejaste y fuiste cayendo más en la ruina que en espiritual, físico y hasta material. Hasta no que, tenía trabajo. hasta que regresaste de nuevo. Bueno, tenemos pocos minutos. ¿Cómo fue entonces tu encuentro con el Señor? Porque ahora eres una mujer que amas al Señor, le sirves al Señor y ya tienes trabajo. O sea, tu vida ha cambiado radicalmente. Así es. Es lo que predicamos, que en Cristo puede haber cambio y transformación. ¿Puedes hablar en unos segundos o minutos cómo fue tu transformación y cómo estás hoy? Pues a partir de que llegué un año después a la iglesia, pues empecé a ver el cambio. De hecho, la segunda vez que fui, recibí un milagro. Me metí a un pacto, aunque yo no sabía que era un pacto financiero o diezmo y ofrenda. Y a la semana, menos, un día miércoles me hablan para decirme de un trabajo del cual ya me habían rechazado un mes anterior. Y me contratan un día viernes, en menos de una semana ya tenía un nuevo trabajo, porque un día antes había recibido un trabajo de cajera, y yo iba ese día a darle gracias al Señor por haber recibido ese trabajo de cajera. Cuando me meto en ese pacto financiero, yo no tenía la idea de otro trabajo. Yo pensaba, ella pidió prestado el dinero para ese pacto, fíjate. Sí. Yo no tenía absolutamente nada de dinero, era vergonzoso porque mi hermano menor me prestó dinero y yo de ahí tomé dinero para llevar a la iglesia. Pero viste el resultado inmediato. Eso me sorprendió. Cuando me dieron el trabajo, corrí a la casa de una tía que es cristiana y le agradecimos al Señor entre lágrimas. Qué bueno. Sí, las cosas del Señor son misteriosas al pensamiento de lo humano.
Si nosotros queremos analizar las cosas de Dios en nuestro razonamiento humano, no vamos a poder llegar a la verdad, porque la verdad Dios la establece y es contrario a todo lo que hemos vivido en la tierra. Por eso, cuando venimos a la iglesia, empezamos a ser enseñados en la Biblia, en la palabra de Dios. Y bueno, pues aquí tenemos tu testimonio de cómo el Señor te sacó de donde estabas. Ahora tú le estás sirviendo, formas parte ya de algunos ministerios en la iglesia y bueno, ahora se te ve muy contenta, muy alegre y bueno, damos gracias al Señor por tu vida y que hayas venido a compartir tu testimonio. Bueno, la hermana Julieta de la Cruz Aldón se comunicó para saludar y bendecir a Daniela Maya. Y el hermano Cristian Freddy Godoy nos saluda y nos bendice. Dios te bendiga, Freddy, a ti y a tu familia. Pues agradecemos, Daniela, que hayas compartido tu testimonio. Gracias por haber venido y gracias por habernos acompañado en este programa de bendición a la familia. Hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.